Sí, exactamente, porque es que ese es el punto del cristianismo. O sea, el Señor Jesucristo tiene una iglesia que está en todo el mundo, sí, gente de toda lengua, tribu, nación, todos, y todos un día vamos a ver al Cordero que fue inmolado, vamos a alabarlo, y vamos a tener la unidad, ahora sí perfecta, que es en Cristo. Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? Porque algo que siempre también les comparto a los jóvenes es, desafíen su denominación, desafíen sus creencias, es cierto, no es cierto. O sea, tengan en cuenta lo que creen, lo que ven, lo que piensan, cómo se rigen en la vida, o sea, y realmente, pero levanten la escritura sobre todas las cosas, ¿no? Que ese es el punto principal. Un punto interesante es de que la mayoría de calvinistas que he conocido que enfatizaron en su tiempo las doctrinas de la gracia, la teología del pacto, ya sea presbiteriana, bautista, ¿qué crees que están predicando ahorita, Charlie? Los que ya como que entendieron que se necesita lo fundamental. Pues están predicando aquello en lo que los padres se enfocaron, en la cristología, la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo esencial para el cristiano son esas doctrinas, el credo apostólico. ¿Quieres conocer a alguien que es hereje? No, no es porque no crea la predestinación como tú, porque no hay un consenso de predestinación en ningún concilio ecuménico. Es que no crean la resurrección de los muertos, que no crean la Trinidad, que no crea que Jesucristo es Dios, que sea consubstancial con el Padre. Esas son las doctrinas importantes. Exacto, eso sí, 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 si eres hereje o no. Es cuando decimos, eso no es negociable. No, definitivamente Es no. sí o sí, ¿verdad? Si Exacto. no, pues lo siento, no te puedo considerar mi hermano. Si niegas el Evangelio, si niegas la resurrección de Cristo, o sea, yo no te puedo considerar mi hermano, de verdad. O Exactamente. sea, por más que te quiera, que te aprecie, no puedo La hacerlo. misma lógica te lleva a eso, porque yo empecé a analizar, porque sí me hice sectario, yo me hice muy sectario y yo creía que un arminiano era un pelagiano y que eran herejes, pero cuando empiezo a analizar, ¿yo cómo me convertí? ¿Yo creía en las doctrinas de la gracia cuando me convertí? No, yo nomás creía en Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, como mi conversión fue una iglesia pentecostal, pues comencé a bajarle a mis humos y a ver a mis hermanos. Ahora, algo que yo siempre he enfatizado, las convicciones doctrinales no se venden. Eres bautista particular, te adhieres a la confesión de fe de 1689, bien. Pero las relaciones humanas, ahí es el punto. Las relaciones humanas, o sea, yo como en mi iglesia se predica la confesión de Westminster, ¿no? En caso de un presbiteriano. Pero en las relaciones humanas, tanto en redes sociales como en la vida, cuando conoces a un cristiano y sabes que ese hombre tiene una fe genuina en Jesucristo, no lo consideras hereje, lo consideras hermano en la fe. Y de hecho es lo que muchos reformados, antes de que se conociera la nueva reforma, como presbiterianos y en Estados Unidos, unificaron fuerzas con metodistas, con bautistas, con arminianos, para evangelizar Latinoamérica en algunos aspectos. Entonces te pones a ver cómo el problema que yo veo dentro de este movimiento fue de que se pregona un menosprecio desde el púlpito. Y sí genera caos, sí genera menosprecio en la gente, divisiones en las familias, rechazo y menosprecio y odio al prójimo, por una predicación mal enfocada de menosprecio a quienes no abracen ciertas posturas teológicas, ¿no? Sí, sí, y es que mira, hablando de esto, algo, por ejemplo, que Calvino le daba mucho énfasis y es algo que podemos también aplicar aquí en Latinoamérica, es a la predicación de la palabra, al exégesis de la palabra, ¿verdad? Porque se le conoce a veces como el exegeta, ¿verdad? Y que sí, era muy buen Sí, es un exegeta. gran exegeta, exactamente. Entonces, de hecho también lo menciona Leopoldo en su libro. Uh -huh. Mira, por ejemplo, uh, se puede ver que ellos tenían una alta eclesiología Exacto. y debemos nosotros también de tenerla. Si sabes que la iglesia de Cristo está presente, ¿sí? Entonces, cuando entendemos más el concepto, empezamos a abrazar más los sacramentos también, la comunión, como decías tú, con los hermanos, porque entiendes que es la iglesia de Cristo que fue comprada a precio de sangre. O sea, Así es. no es cualquier cosa, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, somos llamados a tener comunión los unos con los otros, y eso es necesario. Entonces, en vez de estar
peleándote, dándole, te pregunto, y es para el que escucha, Ajá. ¿te preocupa la vida de tu iglesia donde asistes? O sea, ¿le has preguntado Ese es el a tu problema. pastor cómo estás? Ese es el problema. Fíjate que algo que yo detecté, Charlie, era de que muchos predicadores hablaban de la Gran Guerra y de la Reforma y de los contra los arminianos, etcétera, etcétera, pero el 80% de la iglesia no sabían de qué se estaba hablando. Lo que sabían eran los jóvenes, los que andaban en redes sociales. Eso sí es lo que sabían, que detectaban el arminianismo, que detectaban esto de la Reforma, pero a la gente mayor no es su tema, no les interesa. Y esto es muy característico de la juventud. Los pastores jóvenes son los que llevaron al extremo esto de que tienes que creer así, que los reformadores creyeron, que es lo que te vuelvo a decir, ponen a Lutero y a Calvino como si estuviera de acuerdo con ellos cuando Lutero y Calvino a los bautistas nos hubieran rechazado, ¿no? Entonces, vaya, o sea, el problema es de que este es un movimiento juvenil que ni los ancianos ni la gente mayor pues realmente están informados. No es su tema. No entienden a veces las explicaciones. ¿Por qué lo enfoca esto? ¿Qué es eso de eclesiología? Les explican, pero pues ni siquiera se tiene una gran eclesiología. Estas iglesias, vuelvo a mencionar, iglesias presbiterianas que están enfatizando, están siendo muy barra de hierro con la doctrina, son una iglesia de 5, 6, 7 personas. Sí. ¿Ellos van a lograr la reforma de la iglesia? Bueno, pues no lo creo. Entonces yo creo que una reforma eclesiástica para que todos se hagan bautistas. Y luego, ¿cuál reforma? O sea, ¿cuál reforma enfatizamos? ¿Reforma bautista, la reforma presbiteriana, la luterana? ¿Cuál? O sea, sí. ¿A cuál le damos énfasis? Y ese es el problema que se generó con toda esta gran controversia utópica. Sí, fue algo muy fuerte, muy impactante, porque comenzamos a ver las cosas de una forma muy pesimista, muy negativa. Todo empezó a girar así. Y mira, yo cuando yo sé que Dios empezó a tratar conmigo en estos asuntos, empecé a recordarme cuando yo me adhería mucho al pentecostalismo. Los hermanos que eran pentecostales, ¿verdad? Denominación pentecostal, que amaban al Señor con todo su corazón. Yo decía, fácilmente, ellos aman más al Señor que yo. Exacto. Sí, yo recuerdo que estaba platicando con mi esposa, que en aquel entonces yo tenía como 19 años cuando fuimos a apoyar una misión a General Bravo. Es un hermano que tenía bajos recursos, muchos, extremos así. Y el hermano fiel, el pastor fiel a la iglesia, claro. La iglesia está bien. Entonces dije, wow, o sea, empecé a recordar muchas cosas que dije, Señor, o sea, ten misericordia de mí, o sea, realmente he hecho mal, o sea, perdóname por lo que hice. Y mira, y esto ayudó a muchas cosas. Estuve platicando con un hermano que ya lo andaban expulsando de su iglesia, y déjate digo, así en general. Lo que pasó fue que a este hermano que lo andaban expulsando fue porque él estuvo padeciendo una especie de, bueno, más bien fue una depresión, ansiedad, todo eso se le mezcló. Entonces él perdió el trabajo. Lo acusaron de perezoso. Cuando los que estuvimos cerca, ojo, no fueron sus pastores que estuvieron de cerca, fueron sus amigos. Sí. Supimos de que él estaba, fue en la pandemia. Entonces dices tú, no necesitas ser cristiano para saber que todos están batallando con eso. Sí, exactamente. Entonces eso, y tuvo algunas pérdidas en su vida. Lo que faltó fue humanidad, ¿no? En este movimiento, y es lo que faltó, ser humanos. Porque sí, no, es que no tienes trabajo, pues es que, hermano, no me contratan, y eso es lo que ha pasado, y muchos piensan que tienes que ser un cristiano perfecto y prosperado y en victoria con una economía impresionante. No, pues es que hay problemas. O sea, entonces de ahí se derivó muchas cosas. Y dijeron, claro, no, que ¿dónde está tu piedad? Por lo mismo, por este movimiento neopuritano, tu piedad, que no sé qué. Y me acuerdo que cuando él me platicó, créeme que yo quería gritar de coraje, desesperación, de coraje. O sea, es que ¿cómo es posible que puedan decirte eso tus propios pastores? O sea, eso no es posible. Yo le dije, a ver,
¿estuvieron contigo este año? No, mira, solamente me preguntaron 2-3 veces. Dije, bueno, entonces, ¿por qué se siente con el derecho de decir eso? No hay un seguimiento pastoral. Y curiosamente lo que Calvino hacía, lo que, bueno, Leopoldo decía que había, que se inclinaba, que muchos dicen, es lo que dice Leopoldo, que claro que está en análisis porque pues es un personaje histórico y hay que verlo. Pero él decía que muchos inclinan a Calvino a la rudeza, pero que según dice Leopoldo era inclinado más a la misericordia, a la restauración. Bueno, es que yo lo que vi del movimiento neopuritano es de que quieren todo como ellos piensan y no son capaces de preguntarle, oye hermano, pero ¿tú qué piensas? O sea, como que no hay ese tacto relacional entre seres humanos. Ese fue uno de los grandes problemas que yo detecté de este movimiento neopuritano, Charlie. Sí, la frialdad, hermano. La frialdad, o sea, no tienes el tacto humano. No tienes humanidad. Decía un hombre que leí un libro que también es muy exagerado, yo lo leí, y él también se sesga tanto la reforma que la ve como un movimiento corrompido y terrible. Eso tampoco está bien, no creo que sea correcto, porque obviamente trajo cosas interesantes y positivas, obviamente somos protestantes. Pero él decía que enfatizan tanto la humanidad de Cristo, pero desprecian la humanidad de los hombres, los ven como basura. Digo, eso él decía de los reformadores, cosa que pienso que no es verdad porque, bueno, Calvino aún era humanista, y es lo que se le olvida a la gente, es lo que te digo, los sesgos. Calvino era humanista, veía por el bienestar humano y por la antropología humana. Así como tipo Erasmo, ¿no? Porque él fue influenciado bien y él empezó dentro del movimiento humanista, el movimiento de poder humano, ¿no?